Hare Krishna, muy buenos días a todos aquí en Saltillo, noreste de México, en Radha Govinda Mandir. Y ahora, por acercarnos a un día tan simbólicamente importante en la cultura de México y de toda Latinoamérica, y obviamente de casi todo el mundo occidental y Medio Oriente, y que ha llegado a todo el mundo, es la Navidad, que se conmemora, que viene del latín natividad, ¿verdad? De la natividad significa, se conmemora oficialmente el nacimiento de el niño Dios, el niño Jesús, en la tradición cristiana, y es una fiesta que todo el mundo la recuerda, ¿verdad? Y es interesante porque una de las características, digamos, que ha hecho que la cultura védica, o popularmente conocida como hinduismo, la cultura védica, ha sobrevivido por tantos años, es su capacidad también de entrar en diálogo y poder, digamos, aceptar o su concepto universal del ser supremo de Dios, ¿verdad? Que no está limitado nada más a una situación étnica, a una sola cultura, sino que el ser supremo es uno. Y los sabios, los santos sabios lo conocen con muchos nombres, dice el Rig Veda. Entonces es bien interesante esto, que dado que esta gran figura, estas dos figuras en la cultura de la India, Krishna y Cristo, son figuras que ahora están en todo el mundo, ¿verdad? Yo en mi interés así genuino a través de la academia, y me voy a presentar aquí primero, para las personas que no me conocen, voy a dar mi currículum primero académico. Yo soy Horacio Francisco Arganis Juárez y licenciado en Letras Españolas, ¿verdad? Y graduado con la medalla honorífica de la Universidad Autónoma de Coahuila, del Mérito Universitario, Juan Antonio de la Fuente. Y tengo mi maestría y doctorado, bueno, en Teología Vaishnava y doctorado en Filosofía de la Historia por la Universidad Internacional Euroamericana. Autor de libros y ensayos en revistas académicas, investigador del Dharma College Internacional. Y mi currículum espiritual, pues mi nombre espiritual, Diksha Vaishnava, es Hare Krishna Das. Recibí Diksha en 1979, en septiembre, de parte de su santidad Hridayananda Das Goswami Maharaj Srila Charedev, gran erudito, santo Vaishnava. Y ¿Y cómo se llama? Pues ya tengo más de 40 años, desde febrero del 79, así consagrado en la misión de Krishna, sacerdote brahmana, ya por muchos años aquí, ¿verdad? Y afortunadamente, gracias a Krishna, llevando una vida siguiendo los lineamientos, ¿verdad? Un matrimonio, una vida estable, como mandan las escrituras dármicamente hablando. Entonces, voy a leer para esto, voy a dar una serie de lecturas sobre un librito pequeño que se llama Cristo y Krishna, que editamos aquí en Saltillo, ¿sí? Aquí este librito, que también está en online en el website de Academia Edu, que es un espacio de académicos, de eruditos. Cristo y Krishna, lo pueden buscar en Academia Edu con mi nombre, Cristo y Krishna, Horacio Francisco Arganis Juárez, y ponen doctor Horacio Francisco Arganis Juárez o Horacio Francisco Arganis Juárez. Ahí lo pueden bajar para poderlo leer. Ha recibido más de 1000 visitas y constantemente me escriben de todo el mundo, de la gente que entiende el español, aunque sean de otros idiomas, otros países que no hablan español. Me han felicitado, les ha gustado mucho. Y vamos a leer esto. Se llama el escrito Cristo y Krishna, estudio comparativo de dos teofanías, avataras en la historia. Muy bien. Vamos a leer. Este fue compuesto en el 2019. Vamos a leer. Dice así. Vamos a empezar. Ya en la actualidad, con los avances en los medios de comunicación,
Todos han oído hablar de estas grandes figuras que han marcado la historia de la humanidad. Aunque anteriormente este tema ha sido uno de los más discutidos e investigados en las comunidades eruditas de los estudios de las religiones. Pues así como es Cristo para 2.7 billones de cristianos, Krishna es para 1.7 billones de hinduistas. Sin embargo, para el veredicto de la historia natural que sostiene la ciencia, la filosofía de la ciencia moderna, fueron tan solo unos simples seres humanos convertidos en deidades por sus seguidores, y sus milagros son tan solo mitos y leyendas. Confróntese, es una referencia, Rudolf Bultmann, 1970, Albert Schweitzer, 1967, Larry Hurtado, 2015, y otros, etcétera. Veamos unos ejemplos de esto. No conozco a un académico de prestigio que dude de la historicidad de Jesús, dice Eric Meyer, arqueólogo y profesor emérito. Hace siglos que debaten los detalles, pero nadie que sea serio duda que es un personaje histórico. Romey, citado en Romey 2007, página 37. El estudioso Rodolfo Otto, que fue un eminente erudito académico, casi el padre de la fenomenología de la religión, es de los fundadores de esa disciplina, dictaminó que Krishna fue una personalidad histórica es un hecho ampliamente indudable. Otto, 1939. Al final va a ver la referencia bibliográfica. Voy a decir nada más las citas y luego al final cuáles son los libros. Sin embargo, encontramos también que un buen número de especialistas han podido apreciar la trascendencia de ambas figuras divinas, como lo refleja el pensamiento de Hans Kuhn. Doctor Hans Kuhn, otro gran teólogo y sacerdote católico, dice: y como Krishna es un héroe religioso divino en el poema épico Mahabharata, encarnación de Vishnu, Krishna, en forma similar del Espíritu Santo, es Cristo. Mensajero de la Bhagavad Gita, Krishna, y de los Evangelios, Cristo. Tan personaje histórico Krishna como Cristo, tan verdaderos dioses ambos. Kuhn, 1998. Kevak Pesh, el doctor Kevak Pesh, quien fungió como director de Indología en el Colegio de México en 1975, escribió: es necesario comprender el significado del Señor Krishna. En la literatura védica de la India se considera a Vishnu como el Dios supremo, mediante cuyo poder existen orden y estabilidad en la naturaleza, y a quien se le adora con un espíritu de devoción amorosa, o sea, bhakti. Se entiende que de vez en cuando Él se encarna total o parcialmente a fin de ayudar a la humanidad. El Señor Krishna es la forma original y completa de Vishnu. El Señor Krishna nació en una prisión y mostraba desde el principio señales de ser un niño extraordinariamente brillante. Sin embargo, el aspecto más importante de su personalidad surgió cuando en el campo de batalla de Kurukshetra, un lugar a unos 160 kilómetros de Delhi, la actual Delhi, él habló las palabras del Bhagavad Gita a su amigo y discípulo Arjuna. Aquel santo discurso, hablado en no más de 30 minutos, aún inspira y despierta el espíritu de millones de personas en la India. Durante los últimos 5.000 años, el Señor Krishna ha sido una poderosa fuente de guía en la India. Thomas Hawkins, un doctor de Yale en el tema, afirmó, de la Universidad de Yale, ¿sí? A partir de una estricta y firme postura histórica académica, Krishna, quien aparece en el Bhagavad Gita, es el príncipe Krishna del Mahabharata. Krishna, el príncipe histórico y cochero de Arjuna. Hawkins et al. 1983, página 114. Krishna ha sido revelado como el Señor Supremo, identificado como el Brahman védico y Purusha, y con la forma universal de Vishnu. Él es la culminación de todas las formas religiosas de los Vedas. Hawkins, 1971, página 94. Es otra cita del doctor. Purusha y Brahman son conceptos que definen al Supremo, al Ser Supremo, a Dios. El Papa Juan Pablo II, en una visita a Nairobi, dijo en 1980, los 80, sí, he escuchado acerca de Krishna,
Krishna es grandioso. Verdaderamente siento mucho placer, entiendo algo acerca de los profundos conceptos filosóficos que sustentan en la India y los aprecio. Gotila, 1962, página 26. De hecho, en el siglo XX, varios teólogos cristianos han recorrido este estudio comparativo, como Rodolfo Otto, John Free Parrinder, William Blacher, John Plott, entre otros. Al respecto, John Rosner, catedrático especialista en historia clásica y antigua, cuyo interés histórico se ha centrado en las religiones del mundo arcaico, aseveró sobre este punto. Aparte, también es un sacerdote. Hemos de conocer las creencias y tradiciones culturales y espirituales de otra gente, pero ha de hacerse de tal manera que ayude a comprender que desde el punto de vista teológico, si uno es cristiano, Dios se ha revelado a través de la gente o pueblos del mundo y no solamente a los judíos o cristianos. No podemos permitirnos el lujo de centrarnos en nuestras diferencias y utilizarlas como máscaras o ídolos con los cuales atacar a otras personas o pueblos, generalmente por razones de fondo político, económico, social, que no tienen nada que ver con la auténtica espiritualidad. Ya no se puede afirmar que los valores de todos aquellos que han crecido fuera de nuestra cultura estén equivocados. Este tipo de pensamiento lleva a la destrucción del mundo. Rosner, 1991, página 33. Ahí alguien está pasando con un anuncio, un parlante, un vehículo y aquí casi en la recepción de nuestro templo de Krishna. Ahí disculpen. ¿Hay manera de poner pausa, Radha, en lo que pasa esto? Radha, ¿no se puede poner pausa para cuando pasen parlantes? ¿No se pueden poner pausa así cuando pase parlantes? ¿No? Perdón, por favor, la interrupción. Ok, seguimos adelante. Así, el objetivo de este tratado consiste en invitar a los lectores a asomarse por esta ventana, a manera que les sirva de información, pues hemos desenterrado algunas lagunas que han creado fuertes controversias y que pocas veces se ventilan, con las que cada quien formará su propio criterio. Pues la idea es motivar el diálogo, la comprensión y conciliar en la visión de unidad detrás de la diversidad que el Ser Supremo ha manifestado en la historia, apreciando las cosas que nos unen como seres divinos y no las que nos diferencian como seres carnales. Por lo que este tratado presenta las comparaciones erróneas que han surgido. Luego, para crear un balance, se mostrará el estudio de diferencias de ambas figuras. Posteriormente, la exposición de comparaciones para terminar con unas propuestas en las conclusiones. Como John Stuart Miller explica, ¿no?, que en el estudio comparativo siempre también hay que hablar de las diferencias y luego hablaremos de las comparaciones. Vamos a empezar con las comparaciones erróneas. Sí, vamos a leer. Ahora bien, es relevante informar que han existido tentativas ilegítimas por algunos partidarios que tiempo atrás han divulgado comparaciones virulentas y muy desinformadas sobre ambos. Estos son dos grupos. El primero lo constituyen algunos negacionistas del ateísmo militante. Desafortunadamente, tales autores, quienes casi no tienen preparación en estudios de religión, historia o lenguajes antiguos, pueden ser bastante categóricos al afirmar que el cristianismo plagió a las religiones antiguas cuando construían las narraciones acerca de Jesús. Esta idea se encuentra en documentales como Religious de Bill Maher, El Dios que no estaba allí de Brian Fleming, Say Gaze, la película de Peter Joseph, lo mismo que en publicaciones como Los Hijos de Dios, La conspiración Cristo y Cristo en Egipto, La conexión Horus-Jesús, de Dorothy E. Murdoch, alias Acharya S. Todos estos discursos promueven con odio la idea del mito al culto solar. Buena parte de estas entelequias se originaron en los escritos de dos aficionados a la cultura egipcia, llamados Godfrey Higgins, 1972 a 1983, y Gerald Massey, 1929,
al 1829 al 907. Ambos escribieron ampliamente sobre la idea del Cristo copiado. Afirmaban un paralelo tras otro entre Jesús y otros personajes de las culturas precristianas, especulando que los escritores evangélicos tomaron prestados los relatos de la antigüedad. Los eruditos en la actualidad reconocen que este enfoque está fundamentalmente desorientado. Sí, ya eso, en la academia eso se ve como una entelequia, o sea, una fabricación, un constructo mental así ilusorio, ¿verdad? Una entelequia. Pues no solo pues casi todos pues no solo se desasocia de la realidad histórica, sino que tristemente casi todos los supuestos paralelos que presentaron están llenos de desinformación, como por ejemplo que Krishna fue crucificado, nació de una virgen cuando fue el octavo hijo, que nació el 25 de diciembre y un largo etcétera de datos falsos. Igual que entre los otros personajes, no nada más con Krishna, o sea, sí, muy triste, ¿verdad? Muy lamentable pues la falta de información, la desinformación, sí. El otro extremo lo crearon los orientalistas, quienes eran cristianos recalcitrantes en 1700 a 1900, ¿sí? Siglo 1700 a 1900 DC, cuando ahora son los padres de la indología. No obstante, fueron los primeros en confeccionar desinformaciones en su afán de destruir la fe de los hindúes y convertirlos. Una de las hipótesis que se extendió y recibió una aceptación exaltada, o sea, muy apasionada, entre los ámbitos de la historia universal y fue denominada Borrowing, esta enunciaba que Krishna, los textos que datan de su vida y su doctrina, era una derivación del cristianismo. Por lo tanto, que tenían que ser posteriores, o sea, al cristianismo. En 1762, Peyori fue uno de los primeros en clamar que el nombre sánscrito Krishna provenía del griego Christos. Por su parte, Albrecht Weber hizo un estudio comparativo del nacimiento divino de ambos, Cristo y Krishna. También señaló la conexión de los nombres y el concepto de encarnación o avatar, sosteniendo que eran extraídos del cristianismo. F. Lorenzer formuló su tesis sobre un estudio del Bhagavad Gita y el Nuevo Testamento, considerando que la armonía entre ambos clásicos se debía a que el Gita fue un derivado. Edgar Hawkins, en su ensayo titulado Cristo en India, presupone un concepto divergente a la hipótesis, ya que opinaba que Krishna fue un dios tribal, pero con la llegada del cristianismo en los primeros siglos de la era, él adquirió un significado de divinidad suprema. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos y documentales mostraron la invalidez de tales conjeturas, con Francis Rose en 1969. En contradicción a Georgi, el conde Constantino Volney en 1957 a 1920 fue uno de los primeros en sostener que el nombre Cristo se derivaba de Krishna, citado en Pick 1966, es el diccionario de las religiones de Pickens, una de las más, o sea, bases de estudios académicos. August Barr, quien era cristiano, retó a Weber, clamando que la tradición de Krishna antefechaba el cristianismo. Leysen y también Richard Gere refutaron la idea derivacionista, apelando al historiador griego Megástenes, quien da evidencia testificando que Krishna vivió 138 generaciones de reyes antes que Alejandro Magno, el Grande, en la época de la alización. Cuando llegaron a la India, Megástenes da esa referencia. Alan Dalkis, quien fue un principio borrowinista, admitió que Gave destruyó la teoría de Weber de una vez y por todas en 1900, con Frontes Rosen o 1969, página 14. Muy interesante, fíjense cómo gente que tenía un concepto que duró casi 200 años, en la academia se creía y se decían las enciclopedias que el Vaishnavismo, el Krishnaísmo era derivado, la vida de Cristo era Cristo, pero transculturizado a la India, ¿no? O sea, una completa falacia de falsa asociación, ¿no? Pero se creía, pero qué interesante que hasta un borrowinista aquí se retractó cuando hubo evidencias, cosa que tenemos que aprender todos los académicos, que si nos demuestran que nosotros nos equivocamos,
hay que aceptar que nos equivocamos, ¿verdad? No estar aferrados a fuerza con tanta evidencia en su contra, ¿verdad? Es un problema que se llama ídolos specus. Bacon, un gran filósofo, un gran científico y padre de la filosofía de la ciencia, padre del método científico, Francis Bacon decía eso, llama que los ídolos, hay el ¿cómo se llama? Ídolos specus, ídolos de caverna, en el cual la persona se encierra en su torre de marfil de conceptual, ¿no? Y de repente le derrumban eso y no admite que su inteliquia, o sea, que está en error y se quedan aferrados a un concepto, nada más porque así o sea, casaron tanto con él, ¿no? Eso no es correcto. Un problema epistemológico, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. El profesor J. Stahl escribió, yo sé que la devoción a Krishna es antigua y nunca ha sido influenciada por el cristianismo. Está en 1970. Para concluir, tal fraude fue rechazado en el ámbito académico en la primera década del siglo XX. En realidad no existe ninguna prueba, ni documental, ni arqueológica, que compruebe que alguna de las dos tradiciones haya copiado de la otra. Aunque las dataciones extratardías de las obras de la vida de Krishna se hicieron bajo esta obsoleta óptica Borrowing. Y de hecho, existen eruditos que no han podido superar este condicionamiento cultural y se resisten con pasión a aceptar la antigüedad de los textos hagiográficos, o sea, los textos que son biografías religiosas, de Krishna, como el Harivansa, el Vishnu Purana y el Bhagavatam, y los condenan a fechas del siglo V al siglo IX después de Cristo. Pero otros expertos, los incluye al autor, o sea, su servidor, han demostrado que la antigüedad de estos textos es muy anterior al cristianismo y todavía no se ha llegado a un veredicto unánime de la antigüedad entre los especialistas, como lo confesó uno de los más prominentes sustentadores de estas dataciones estas tardías, el profesor Van Buitenen. La aseveración de que el Bhagavatam tiene su origen en el sur de la India con los alvars por el siglo IX después de Cristo está sujeta a debate. Cita, la fecha exacta del Bhagavatam Purana aún no se ha establecido, ni insisto sin compromiso sobre el origen en el sur del texto. Buitenen, 1996. También Ludo Rucher, otro gran académico, en la academia muy reconocido, precisó que los investigadores no han podido llegar a un acuerdo claro sobre la fecha del Bhagavatam. ¿Sí? Yo pongo una tabla cronológica de las fechas, voy a leérselas, así va. Especialista H. Wilson y Colebrook, fecha siglo XIII después de Cristo. Dasagupta, siglo XI después de Cristo. Charman, Buitenen y otros, siglo IX a siglo X después de Cristo. Ingalls, Hawking y Pargiter, siglo IX después de Cristo. Eliot, Harsa y otros, siglo V después de Cristo. Tagore y Krishnamurti, siglo IV y siglo V después de Cristo. R. Dikshitar, siglo III después de Cristo. David Hudson, siglo IV, siglo V y IV antes de Cristo y que se terminó de compilar hasta el siglo VII después de Cristo. R.N. Vyas, siglo IX y siglo X antes de Cristo. Gokhale, doctor Prasad Gokhale de Wisconsin, siglo 3000, o sea, siglo 30 antes de Cristo. Y el doctor P. Bartak, siglo 50 antes de Cristo. Confrontes Arganis 2014. Es un resumen, luego si la cita. Estudio de diferencias. Todo estudio de comparaciones debe ser contrapesado entre sus diferencias. Primero, Krishna y su época, como las narraciones de su vida, provienen de un lejano pasado anterior a la cristiandad. Al respecto, Benjamín Preciado afirmó, es un doctor del Colmex, del colegio, un erudito también, dice así, ya en el siglo VI antes de Cristo eran conocidas las historias de los hechos de Krishna, como el episodio de la joya Siamantaka. A través de todo este periodo existió un relato de la vida de Krishna unificado a otros aspectos de la vida del héroe. Preciado 1980, página 815. Colin Humphrey confirmó la estrella que guiaba a los reyes magos gracias a que encontró unos registros chinos de la misma época, el año V antes de Cristo, que mencionan que un astro iluminó las noches durante 70 días. James Dunn parte del hecho de que Jesús nació algo antes de la muerte de Herodes el Grande
que sucedió en el 4 antes de Cristo, en un periodo comprendido entre los años 6 y 4 antes de Cristo. Esta fecha concuerda con información básica del año 5 antes de Cristo, Grufe 2015. O sea, Jesús Cristo realmente fueron 5 años antes de la fecha actual, por los errores que tuvieron San Gregorio al hacer el calendario gregoriano, que es el que ya actualmente, ¿verdad? Pero hay una diferencia de 5 años, lo que es la rigurosa investigación histórica. El historiador Juan de Dios González J. indica: los cristianos eligieron el nacimiento de Cristo como el inicio de una nueva era. Los musulmanes la huida de Mohammed de la Meca, la Hegira. En inglés se dice un poquito diferente. A partir de estos acontecimientos religiosos, cada civilización comienza a contar los años. González, 1994, página 12. Es un libro de metodología de la historia. En forma similar, Therese Roth, la doctora Therese Roth fue una doctora muy destacada en UNAM, doctora en filosofía, una gran decana en UNAM, y también es doctorada en historia de religiones por la universidad, no me acuerdo si es allá en Cornell, una de las universidades de Estados Unidos, ¿sí? Dice así: ella reporta que para los historiadores, los hindúes marcaron astronómicamente el inicio de una era calendárica llamada Kali Yuga a partir de la muerte de Krishna. Rode, 1989, página 11. Lo que el Bhagavatam relata: cuando el señor Vishnu, conocido como Krishna, ascendió al cielo espiritual, Kali entró a este mundo y las personas empezaron a tomar placer en los actos pecaminosos. Bhagavatam 12:229. Por lo que la determinación del inicio de esta era es una pista clave para aproximarse a la datación, ya que existieron 3 eras calendáricas usadas en la antigua India. Hubo 3 eras que marcaron calendarios en la India. Muy interesante. Sí. La era Vikram, la era del rey Vikram, que es en el 57 antes de Cristo. La era Saka, de los reyes Saka, en el 78 antes de Cristo, Saka Abda. Pero antes fue usada la era de Kali Yuga, la cual estaba astrológicamente fijada en el año 3045 antes de la era Vikram, como se registra en los escritos de estas 2 eras mencionadas. Todos los sabios hindúes y la gente de India se guiaron cronológicamente por esta era. Así, la fecha del inicio de Kali Yuga permitirá esclarecer los acontecimientos como la datación de la batalla de Kurukshetra, el nacimiento del protagonista y en sí la época del imperio de los Bharatas. De los Bharatas, que eran los Pándavas y los Kurus, los Bharatas, de la descendiente de Bharata. Vamos a leer esto muy bonito. Dice así: algunos especialistas en astronomía matemática, como el doctor K. Srinivas Raghavan, el doctor K. N. Partai y otros, etcétera, han intentado con los sistemas de computación hallar los mapas estelares que se mencionan en los textos y las inscripciones epigráficas de antiguas construcciones y han coincidido, aunque la datación más reciente ha sido arribada por el doctor Narahari Achar, revisando las 140 referencias astronómicas del Mahabharata. Achar ha utilizado los programas de búsqueda astronómica de punta y descubrió que el 22 de noviembre del año 3067 a.C. fue el comienzo de la batalla de Kurukshetra, cuando Krishna habló el Bhagavad Gita. Él sustenta su fechado con las referencias estelares de los capítulos de Udjaya y Bhisma Parva. Cuando Saturno cruzó las constelaciones de la estrella Rohini, Marte la de Yesta, y fue que 2 eclipses tomaron lugar, el lunar en Kártika y el solar en Yesta, son las mansiones lunares. Lo que concuerda cuando el hermano de Krishna, Balaram, hizo su peregrinaje, de acuerdo al registro arqueoastronómico del Mahabharata. Chiran Sheth ha evaluado los conteos de varios expertos y tienden a coincidir con el año 3102 a.C. como fecha límite para la entrada de Kali Yuga en el 18 de febrero del año 3102. El doctor Richard L. Thompson ha calculado con los programas Dove Smith de astronomía las posiciones de los planetas y coinciden con breve variación a los registros astronómicos de los textos, como el Surya Siddhanta, para el inicio de dicha era, correspondiente a febrero 18 del año 3102 a.C. Véase Arganis 2010. En un tratado llamado Kamanikya se describen con regularidad las constelaciones del momento del nacimiento de Krishna.
La fecha y el tiempo ha sido calculado por los astrónomos en base a la posición planetaria sobre el día registrado por el sabio Vyasa, ya que otros investigadores deducen que, como indican las fuentes, si Krishna partió a unos 37 años posterior de la batalla, o sea, de Kurukshetra, en el 3067 a.C., y le suma 125 años, que es los que vivió sobre la tierra, se podría inferir que el Señor Krishna apareció en la medianoche del octavo día de la luna menguante del mes de Sravana. Richard L. Thompson y Narahari Achar han apreciado, de acuerdo al programa Sky Globe, con una confiabilidad que puede variar por 5 años con un promedio de error de 1%, que la estrella Rohini, Aldebarán, la cual estuvo ubicada en la posición que marcan las fuentes sobre el alumbramiento, corresponden al año 3167 a.C. Esto permite inferir que para el octavo día de la luna menguante del mes de Sabana, probablemente septiembre del año gregoriano, en el 3167 a.C., tuvo su nacimiento Krishna. Por lo que desde lejanas fechas se ha celebrado el día de Janmashtami, nacimiento divino, hasta estos días, y a su partida de este mundo se ha oficializado con la fecha de entrada del era de Kali. Esta datación se sostiene por el Tratado de Astronomía Airavatiya del matemático Airavata, por el Surya Siddhanta e inscripciones epigráficas. No obstante, los descubrimientos de Thomson y Achar permiten precisar como fecha de la desaparición el año 3042 a.C. Análogamente, Megástenes señaló que Krishna vivió 138 generaciones de reyes antes que el tiempo de Alejandro Magno, a los cuales los investigadores le atribuyen un promedio de 20 años por rey, lo que sugiere el año 2000, alrededor del 2760 más 333 a.C., llegan al 3090 a.C., porque en el momento presente la evidencia disponible permite fijar su vida de Krishna del 3167 al año 3042 a.C. Y den es que está en la misma fuente que citamos. No obstante, las tesis oficiales ponen la datación del 900 a.C. para la batalla del Mahabharata en Kurukshetra y la entrada de Kali Yuga, cuando vivió Krishna. Véase Garry et Gay en 1069, que es la historia Columbus History of the Humanity, algo así se llama el libro. Lo voy a citar al final, son dos historiadores destacadísimos de Estados Unidos. Aunque dicho fechado se ha difundido, tiene su base en la referencia que da el historiador griego Megástenes, que ya lo citamos, en el siglo IV a.C., en su obra Índica sobre el rey Chandrakutus, al cual fue identificado como el rey Chandragupta Maurya. Esta fue la aparente tira de Rosetta por la cual se reformuló toda la cronología de la historia de la India. Luego se propuso que el nieto, el rey Asoka Maurya, era el Asoka converso budista, que hizo concilios y financió la expansión de su doctrina, a quien se fechó en el 200 a.C. Además, los textos Puranas sostienen que pasarían 1400 años de Pariksit a Chandragupta, por lo que la batalla del Mahabharata tuvo que haber sido por el 9 a.C. Cita de Mayundar, 1979, páginas 7 y 9. El problema con esta propuesta es que Megástenes no hace mención alguna de Chanakya, el ministro del rey Chandragupta Maurya, ni Chanakya menciona a Chandrakutus. Aunándole a esto, que los reyes que le precedieron y sucedieron a Chandrakutus, que menciona el historiador griego, son Chandramas y Chandrasiptus, los cuales no coinciden con Nanda y Asoka o Bindusar, quienes fueron los Chandragupta Maurya. O sea, eso es interesante, porque la base para hacer volver a hacer la cronología de la India fue esto, ¿no? Que vieron que Megástenes decía Chandrakutus, un rey Chandrakutus, ¿no? Entonces dijeron que ese era el rey Chandragupta Maurya. Pero es interesante que los antecesores que dice el historiador Megástenes griego es que se llamaron, el antecesor se llamó Chandramas, del rey Chandrakutus, Chandragupta que él menciona, y su sucesor Chandrasiptus en griego. Y resulta que Chandragupta Maurya, sus antecesores se llamó el rey Nanda, ahí de Bihar, y su hijo se llamó Asoka, y su otro nieto Bindusar. O sea, no son ellos. Ahora bien, la única equivalencia fonológicamente aceptable es la relación entre los reyes del Chandragupta Gupta I, que es otro rey de los Gupta, no es el Chandragupta Maurya, que ese sí vivió mucho más anterior. Chandramas, su sucesor, su antecesor se llamó Chandramas, que es el Chandramas que menciona Megástenes, y su hijo Samudragupta, Chandrasiptus,
son los más equivalentes, porque los griegos hablaban, grecolizaban los nombres de los reyes. A Cristo le llamaban Heracles, no Jaricules, no. Jarikesh, Heracles, así decían, ¿no? Porque era muy poderoso y fuerte. Así es. Por lo que tal hallazgo conduce a modificar las fechas, ya que estos nuevos descubrimientos, presentados por el historiador Prasada Gokhale, insinúan que Chanakya Pandit vivió en el año 1534 a.C. y el rey Chandragupta I, Gupta, el Chandragupta I Gupta, en el año 3025 a.C., cuando llegaron las fuerzas de Alejandro Magno. Además, el Asoka budista fue un rey de Kashmir y no el Asoka nieto del emperador Maurya, con Fronce Gokhale en 1998. Vamos a la referencia al final del libro. Esto es significativo porque justifica esta investigación, ya que coincide con los recuentos históricos que describe el Bhagavatam. El Bhagavatam dice eso, que después de 1400 años es cuando Chandragupta, después de la partida de Krishna, cuando iba a vivir, que es la época, ¿verdad?, que dice el Bhagavatam, o sea que fue así. Y la piedra roseta, nada más para aclarar, no se había podido cifrar el idioma egipcio, así que es con los jeroglíficos. Entonces, Champollion fue un francés, lingüista francés, que una vez se puso a estudiar una piedra de Rosetta, que se llama, es una piedra, una estela de Rosetta, una inscripción que está en griego y Egipto, y encontró que estaba en las dos idiomas. Entonces, comparando así, pude cifrar el idioma egipcio, comparándolo con el griego, y así pude cifrar todo el idioma. Y entonces la piedra, la entelíquica piedra de Rosetta, que se utiliza en los estudios académicos para poder así igualar a Chandragupta Maurya con el Chandrakultus que habla Megástenes, fue esto, el testimonio de Megástenes, pero ya vimos que no coincide, o sea, se derrumba, es otra enteliquia, ¿verdad? Vamos a leer así. Ok, vamos a leer así, vamos a leer esto. Vamos a leer el rol social de Cristo y vamos a dejarlo para hablar de su escatología para la siguiente clase, ¿sí? El rol social de Cristo y el de Krishna. Sí, vamos a ver cuántas páginas son de las... Es que es un poquito largo el de la escatología. Sí, vamos a dejarlo para la próxima, la escatología. El rol social de Cristo y el de Krishna, las diferencias. Cristo se califica como un rabbi, en español rabbi, un maestro que viajaba enseñando, fue soltero. Hasta el presente no hay prueba sólida de lo contrario, no hay una prueba sólida de lo contrario. Aunque existen leyendas y especulaciones sobre un posible matrimonio con María Magdalena. Mientras que Krishna fue un príncipe guerrero o kshatriya. Su papel como héroe sería semejante a los caballeros de Europa, quien ganaba princesas en las justas y torneos, en los duelos y torneos, quien rescataba a las princesas secuestradas, quien luchó con reyes tiranos y ogros, quien siempre usó su espada para servir la virtud, la moral, el dharma, como el rey David y el rey Salomón, quienes fueron héroes y guerreros, quienes se casaron con varias esposas. Se tiene documentado que el califa Al-Burrahán II, que vivió en el año 841 al 966 DC, tenía 6.321 esposas. También Crisa tuvo su harén de reinas, pues se casó con 8 princesas y luego rescató 16.100 que habían sido raptadas por el maligno rey Bauma de Assam. Pero, de acuerdo a la sociedad de esa época, las doncellas habían sido socialmente repudiadas, pues se les consideraba impuras, ya que habían pasado la noche en el castillo del rey que las raptó, aún contra su voluntad, por lo que nadie se casaría con ellas. Así que, después de ser liberadas y de que Cristo entronó al primogénito de Bauma, ellas le suplicaron que las aceptara como sus sirvientas, pues nunca las recibirían en su hogar, por haber perdido el honor. No obstante que Krishna, por su compasión, no solo las aceptó como sus sirvientas, sino como sus legítimas esposas y se casó con todas ellas en la capital de la dinastía Yadu, Dwarka, para salvarlas del repudio. Muy interesante ese tema, ¿verdad? Muy bonito. Entonces, todo así vamos a ir leyendo, ¿verdad? Porque es un librito largo para entender hasta llegar a las comparaciones. Y bueno, no se pierdan la próxima clase, la estaremos pasando aquí en este canal de ISCON Saltillo. Difundan este video para toda la gente, es una información muy interesante.
todas las glorias de Shila Prabhupada, ya y si Krishna Bhagavan Ki, que obviamente viene la Navidad, ¿verdad? Hare Krishna, Hari Bol. Finalizar y compartir, ¿verdad, Radha?